quisiera pues que abras tu Biblia, por favor, traes tu Biblia, abre tu Biblia ahí en Mateo capítulo 9, Mateo 9. Continuamos estudiando el Evangelio de Mateo. Siempre les digo que de vez en cuando es bueno hacer una pausa en nuestro estudio, verso a verso, capítulo a capítulo, libro a libro en la Biblia, ¿no? y ir al Evangelio, a los Evangelios, ¿verdad? Recordar la obra de Jesús, ¿no? Lo que hizo por nosotros, ¿no? ¿Quién es Él y lo que ha hecho por nosotros? Y regresar a los Evangelios es muy bueno, ¿no? Es por eso que hicimos una pausa en nuestro estudio del Antiguo Testamento. Los miércoles estudiamos el Antiguo Testamento, terminamos los libros de Reyes y decidimos ir a Mateo a ver el Rey de Reyes, ¿no? Porque Mateo lo presenta a Jesús como el Rey de Reyes, ¿no? Si tú recuerdas, ya en la monarquía, el Señor, Dios le hace una promesa a David, ¿no? David quiere construirle una casa, ¿te acuerdas? En Samuel dice, yo tengo una casa ya, el templo, ¿no? Bueno, no el templo, la casa de David, un palacio hermoso. Y dice, Dios tiene su chocita, ¿no? El tabernáculo, dice, lo va a hacer un templo, va a ser una casa grande, ¿no? Él merece algo más grande, ¿no? Pero Dios le dice, no va a ser así, David, yo te voy a hacer una casa a ti, ¿no? Y es la promesa del Mesías, ¿no? De tu descendencia va a venir un rey de justicia que va a reinar para siempre, su reino no tendrá fin, ¿verdad? Será eterno, ¿no? Y él me hará casa, ¿no? Y todo esto tiene una profecía, ¿no? Siglos más adelante, que es a través de Jesús, porque el reino se acabó, la monarquía se acabó con el cautiverio de Babilonia, se acabaron los reyes de Israel, ¿no? Ya no hubo más reyes en Israel, ¿no? Cuando regresan del cautiverio 70 años después, ya no hay reyes, ¿no? Ya nuevamente está el sacerdocio, y eso es lo que vemos después de esto. Hay 400 años de silencio en la Biblia, ¿verdad? Hasta que llega el Mesías, y realmente no hay reyes, ¿no? Está el sacerdocio, está el templo, pero ya no hay reyes, pero llega el Rey de Reyes, que es Jesucristo, ¿no? Precisamente la promesa se cumple en Jesús, como ese Rey, esa promesa de su reinado sería para siempre, no tendría fin. Ese Rey de Jesús es el reinado de Jesús. Entonces, es lo que estamos viendo, ¿no? Y decidimos hacerlo en ese sentido, y regresar y ver a Jesús, ¿no? Cómo empieza su obra y su persona, ¿no? Entonces es bueno, ¿no? Recordarlo. Hemos estudiado casi todos los evangelios. Marcos lo hemos visto 2 veces, Juan lo estudiamos una vez, estamos viendo Mateo, falta Lucas, más adelante yo creo que haremos una pausa, unos 2-3 años más y podremos ir a Lucas, pero creo que ir estudiando Mateo también ha sido muy, muy edificante, poder ver a Jesús, ¿no? Como el Rey de Reyes, el Mesías tan esperado de este pueblo. Y Juan, ¿no? Ya vimos Juan, pero Juan realmente hace un resumen en un solo versículo de lo que sucedería entre Jesús y su pueblo, ¿no? En Juan 1:11 dice, lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Prácticamente fue eso, Jesús vino, no lo suyo, y los suyos simplemente le rechazaron. Pero se abre la puerta para el pueblo gentil, ¿no? El verso 12 dice, más a todos los que le recibieron, ¿no? Los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Y eso es lo que Jesús vino a hacer realmente, ¿no? El Rey de Reyes vino, como Marcos lo presentó, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Pero Mateo tiene el énfasis de presentar a Jesús como el Rey de Reyes, porque está escrito a los judíos, aquellos que rechazaron al Mesías, realmente les fue presentado, ¿no? Y lo que hemos estado viendo los últimos capítulos de Mateo es eso, Jesús haciendo señales muy claras de que Él no era un simple maestro como Nicodemo lo vio. Sabemos que vienes de Dios, maestro, ¿no? Jesús dice, no, o sea, esto no lo es un maestro, es el Mesías. Está presentando su poder, su autoridad, lo vimos sobre la enfermedad, su autoridad sobre el mundo natural, ¿no? Calmando la tempestad, ¿recuerdas? En la barca. Vimos su autoridad sobre el mundo espiritual, sacando fuera a los demonios, ¿no? Con este hombre, el gadanero. Y vimos ahora, la semana pasada, vimos también a Jesús, pues obrando, ¿no? Obrando de una forma milagrosa, trayendo sanidad a un paralítico, pero sobre todo, perdón de pecados. ¿Qué autoridad, no? Como para perdonar pecados. Obviamente Jesús claramente estuvo mostrando quién era. Él es Dios, ¿no? Él es Dios. Sin embargo, el pueblo judío lo estaba rechazando, ¿no? En sus propias narices, Jesús presentándose como el Rey de Reyes, el Mesías, y ellos simplemente diciendo no,
No es así, ¿ok? Y hoy vamos a ver un poco de eso en Mateo 9, verso 14. Vamos a ver solamente esta porción del verso 14 al 17, porque vamos a ver realmente Jesús expone muy claramente lo que Él vino a hacer, ¿no? Exponiendo este arraigo o ¿cómo decirlo? Pues sí, el pueblo judío estaba tan arraigado, enraizado en sus tradiciones, que no podían ver a Jesús, ¿no? Ese fue el problema de ellos. Entonces vamos a ver ahí el verso 14, ya estás por ahí, Mateo 9, 14. Voy a leerlo y después iniciamos el estudio, ¿ok? Oramos y iniciamos el estudio. Dice el verso 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Señor, Padre, damos gracias esta noche que nos permitas estar aquí. Gracias por traernos con bien, Señor, y querer mostrarnos tu bien, Señor. A través de tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, sé que tú quieres hablarnos, enseñarnos, Señor, aquello que tú viniste a instituir, Señor, como un nuevo pacto que sigue impactando nuestras vidas y la vida del ser humano, Señor. Y ayúdanos a entenderlo, Señor, ayúdanos a entender mejor lo que tú viniste a hacer, Señor. Este pasaje también es para nosotros, Señor. Aunque fue escrito para los judíos, también es para nosotros. Ayúdanos a entender también aquellas cosas que quizás están en sus corazones, Señor, que siguen rechazándote, Señor, como tú te quieres revelar en nuestras vidas, Señor. Así que háblanos, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea redarguyendo nuestras vidas y corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer otra vez el versículo 14. Sucede algo. Bueno, quiero leer del verso anterior. Venimos del llamamiento de Mateo, de Leví, ¿recuerdas? Este hombre que era recaudador de impuestos, ¿no? Que era menospreciado por su pueblo lo veía como una persona vil, ¿no? Porque estas personas que recaudaban los impuestos para el Imperio Romano, obviamente pues se veían como traidores, ¿no? Porque aparte de que recaudaban el impuesto, ellos tenían el permiso de cobrar el impuesto más un extra para ellos mismos. Entonces muchos de ellos abusaban. Entonces eran como traidores para su pueblo. Y ahí estaba Mateo, ¿no? En su silla, recaudando impuestos. Y Jesús pasa y lo llama. Y él inmediatamente le sigue y lo lleva a su casa y le hace un banquete. Y vimos toda esa historia, ¿no? Como Jesús estaba comiendo ahí con pecadores, ¿no? Y publicanos, decía, y los fariseos, pues, exhibiendo a Jesús, ¿no? Acusándole. Pero Jesús dice algo muy importante, ¿no? Al final, en el verso 12 y 13, dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, ¿no? Mostrando exactamente lo que estaba pasando en el corazón de estos hombres fariseos, hombres orgullosos, soberbios, ¿no? Hombres que no podían reconocer su condición. Jesús dice, yo vine por los enfermos, no por los sanos, ¿verdad? Entonces, lo que Jesús está mostrando es, el problema es que ustedes no están reconociendo que están enfermos. No pueden reconocer que tienen una necesidad. Y yo vine por aquellos que reconocen su necesidad. Yo no puedo hacer algo por alguien que no está reconociendo su necesidad de perdón, de salvación. No puedo hacer algo por alguien que no se quiere humillar. Yo vine por aquellos que reconocen su condición miserable. Pero ve lo que Jesús les dice, verso 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Es una cita de Oseas. Pero básicamente ese problema estaba en el corazón del pueblo de Israel desde años atrás, del tiempo de Oseas. Dios ya les había dicho esto, aprendan lo que significa esto, misericordia quiero y no sacrificio. El problema es que este pueblo se había endurecido tanto que se enfocaron más en los sacrificios, en los rituales y no tanto en lo que Jesús venía a hacer a traer su misericordia. Esa es misericordia que vimos el domingo pasado, ¿recuerdas? Su grande misericordia.
¿no? Que por su grande misericordia, ¿recuerdas qué hizo Dios en nuestras vidas? Nos hizo renacer, ¿recuerdas? Vemos eso en Pedro, para una esperanza viva. Y ellos no tenían esa esperanza viva porque no aceptaban al Señor, no iban a nacer de nuevo, porque simplemente no podían ver su misericordia. Jesús vino a mostrar misericordia, a través de ella a salvar al mundo. Por eso Jesús dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mientras que una persona siga endurecida, sin reconocer su condición, no va a poder apreciar la misericordia que Dios nos ha ofrecido en Cristo Jesús. ¿Me explico? Es hasta cuando reconocemos nuestra miseria que podemos apreciar la misericordia que Dios ha tenido por nosotros. El pueblo estaba así endurecido, es lo que Jesús ve. Y entonces Mateo presenta otra historia donde hay una pregunta. En este caso muy interesante porque Marcos dice que esa pregunta la hicieron los fariseos. Mateo dice que lo hacen los discípulos de Juan, ¿no? ¿De qué Juan está hablando? Obviamente, Juan el Bautista, ¿no? ¿Por qué? Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿No? O sea, ¿qué está pasando? No es que los discípulos de Juan estuvieran con la actitud de los fariseos, ¿no? Porque podemos pensar que están haciendo eso. No, Juan el Bautista, si tú recuerdas, fue un hombre humilde, ¿no? Un hombre muy abnegado, y obviamente por su condición definitivamente era un hombre que ayunaba, ¿no? Entonces yo creo que eso fue algo que les enseñó a sus discípulos, ayunar, y lo hacían muy seguido, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿nos ayunamos? Los fariseos también ayunan, lo sabemos, pero ¿por qué tus discípulos no ayunan, no? Es la pregunta que presentan ellos. Vamos a tratar de entender un poco esto, ¿no? Debemos de entender el concepto de ayuno, por qué se hacía, por qué se hace, ¿no? ¿Por qué están preguntando esto? En la ley, ¿no? Considerando a los fariseos por qué lo hacían, en la ley de Moisés se requería el ayuno, que el pueblo ayunara una vez al año, solo una vez al año en el día de la expiación, era cuando se les pedía que realmente ayunaran. Pero los judíos habían agregado otros ayunos, ¿ok? Realmente Dios solo pedía un ayuno al año, pero ellos ya tenían otros ayunos. Por esa parábola del fariseo en Lucas, ¿no? ¿Recuerdas este hombre que oraba para sí mismo, dice, ¿no? Y en Lucas 8:12 dijo que ayunaba 2 veces a la semana. No sé si te acuerdas que menciona eso, ¿no? Creyendo que el ayunar era una marca de piedad, ¿no? Superior a la otra persona. No sé la historia que vemos ahí. Pero eso nos hace ver que los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Por eso dice, ellos ayunan mucho, ¿no? Pero realmente la ley ni siquiera pedía ese tipo de ayuno, ¿ok? El ayuno que la ley pedía era aflicción del alma. Era en el día, como te dice, de la expiación. Era para que el pueblo entendiera el significado de la expiación, lo que Dios estaba haciendo. Y precisamente eso es lo que está ocurriendo aquí. Jesús vino a eso, es la expiación por nuestros pecados, ¿verdad? Y es lo que está diciendo. Ve y aprendan lo que significa misericordia quiero. Pero ellos están endurecidos. Ellos empezaron a ver el ayuno como un ritual más, ¿no? Buscando ser agradables a Dios, ¿ok? Ese era el propósito del ayuno en la ley. Entonces, para poder entender lo que Jesús va a explicar, es necesario primeramente entender lo que es el ayuno, más bien o cómo Jesús lo explicó. Eso ya lo vimos, si quieres unas hojas atrás, en Mateo 6, rápidamente, fíjate lo que Jesús dijo acerca del ayuno, cómo debe de hacer, cómo se practicaba en ese momento y cómo debe de hacer. En Mateo 6:16, Jesús dijo, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Está hablando del ayuno de ellos, ese ayuno ya es hipócrita. Porque ellos, dice, demudan sus ropas para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, interesante, no es que Jesús esté anulando el ayuno, ¿ok? ¿Por qué no ayunan sus discípulos? Vamos a ver, no es que no le dé el valor al ayuno, aquí está diciendo con ayunes, o sea, Jesús sí le da valor al ayuno, o sea, no es que ahora como iglesia nosotros no predicamos el ayuno o no se debe ayunar, no, sí se debe ayunar, pero hay un contexto, lo que vemos aquí. Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, o sea, no estés expresando de que tu lamento y que estoy ayunando porque te quieres ver más espiritual que otros, esa es la hipocresía de la que está hablando, ¿no?
la que practicaban los fariseos. Unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, el propósito del ayuno el día de hoy es enfocarse, digámoslo así, a lo espiritual, ¿no? Más que en las necesidades físicas. El ayuno sabemos que prácticamente es dejar a un lado el alimento, ¿no? Para buscar al Señor, ¿verdad? Hemos hablado de eso muchas veces. Ayunar espiritualmente no es simplemente, pues dejo de comer y ya con eso ayuné. No, es dejar de comer, abstenerte de alimentos, a veces con un poco de agua, pero buscar al Señor, o si no, no es un ayuno espiritual. La idea es enfocarte en lo espiritual más que en las necesidades físicas, ¿ok? Pero lo que vemos aquí es que Jesús no practicaba esto con sus discípulos. Jesús se rehusó a respaldar el tipo de ayuno legalista que veíamos, que pues no estaba en la ley como tal, sino más bien había sido ya una tradición, ¿no? O una prescripción de los fariseos, como un deber religioso, ayunar 2 veces a la semana, ¿verdad? Jesús no iba a hacer eso. El ayuno verdadero debe ser voluntario, como vimos ahí, y secreto, ¿ok? Cuando uno ayuna es precisamente para entregarse a buscar a Dios o a la oración, ¿no? Al estudio de la palabra. De ese se trata el ayuno verdadero bíblicamente. Pero si estás ayunando con orgullo, como los fariseos, ese ayuno es vano y realmente no vas a conseguir nada a través de él, ¿no? Ni siquiera tu propio bien espiritual. Entonces, el punto es ¿no? ¿Por qué ustedes y los fariseos, por qué ustedes no practican el ayuno como nosotros lo hacemos, ¿no? Jesús responde en el verso 15 realmente. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. En los próximos 3 versículos Jesús está explicando esto, ¿no? Y lo lleva a la raíz del asunto. Lo primero que hace es poner una analogía acerca de las bodas, una boda, ¿no? Una analogía acerca de lo inadecuado que sería ayunar mientras él todavía está con sus discípulos, porque ese es el asunto, ¿no? En aquel entonces, las fiestas de bodas duraban 7 días, ¿no? 7 días de festejos, así eran las fiestas. Una persona no podía ayunar o practicar el luto durante una fiesta de bodas. Entonces, por eso dice eso. La pregunta es, ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos, que están en la fiesta de bodas? Entonces Jesús lo que hace es presentarse él como el esposo. Es muy interesante porque en algunas ocasiones en el Antiguo Testamento Dios se presentaba como un esposo para Israel, ¿okay? El libro de Oseas mostraba eso, ¿no? Entonces aquí Jesús se representa como el esposo y los discípulos son los asistentes a la boda. Por lo tanto, la ocasión no era propicia para el ayuno, sino para pues, la mayor fiesta, ¿no? De la vida del esposo, ¿no? En este caso su boda. Entonces, ¿cómo vamos a ayunar si estamos de fiesta, estamos de bodas? Es lo que está diciendo. ¿Cómo van a ayunar? No es el caso. ¿Por qué los discípulos, regresando a lo de Juan, por qué los discípulos de Juan el Bautista estaban ayunando? Seguramente algunos comentan que seguramente en ese momento, ya viendo los otros evangelios, Juan el Bautista ya había sido arrestado, ¿okay? Juan no está ahí, probablemente ya había sido arrestado. Entonces los discípulos, ¿qué hacen? Pues están ayunando por Juan, ¿no? Entonces la pregunta es bastante lógica, pues ¿por qué no ayunan también ustedes por Juan? O sea, ¿por qué ustedes no ayunan como nosotros ayunamos y los fariseos? Pero Jesús está explicando, o sea, estamos de bodas, ¿no? Estamos de fiesta, yo vine a traer algo diferente, ¿no? Es lo que vemos. Se trata del evangelio, se trata de eso. La palabra evangelio significa buenas nuevas, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas. Las buenas nuevas que traen al mundo gran gozo. Es lo que predicamos. Gozo y paz, ¿verdad? Gran gozo al mundo. Son las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces está hablando de eso. Estamos en las bodas. Debe de haber gozo, no luto, no ayuno. ¿Se dan cuenta? Es lo que está diciendo.
El Nuevo Testamento presenta de esta manera la figura de la fiesta de las bodas para describir precisamente el gozo y las bendiciones del Evangelio. Aquí lo vemos claramente. Y eso nos muestra que estar con Jesús se trata de eso, estar de fiesta, tener gozo. O sea, que un cristiano viva así, sumido en la melancolía, en la depresión, en el lamento, es absurdo. Por lo que vemos aquí es algo absurdo. Jesús dice, deben estar gozoso. Como creyentes, estamos caminando con Jesús, no debes tener tiempo para estar ayunando, no por lo menos ese ayuno de lamento de esa manera. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque estamos caminando con Jesús. Cuando un creyente vive quejándose, cuando no tiene gozo, es porque su caminar con Dios no está bien, definitivamente. No quiere decir que no va a haber aflicciones o pruebas, es lo que estamos estudiando en tanto Santiago como en Pedro, pero hay gozo, ¿verdad? Hay gozo, porque estamos con Jesús. Las bodas, lo que te decía, significaba un tiempo de mucho gozo, a grado que el ayuno, el luto quedaba a un lado. No hay tiempo para eso, es tiempo para gozarnos. Es lo que Jesús está diciendo en ese momento, ¿ok? Un creyente no puede estar viviendo así, porque caminar con Cristo produce un verdadero gozo realmente, ¿ok? Romanos 10:17, ¿no? El apóstol Pablo dice que el reino de los cielos no consiste en comida o bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, ¿verdad? En eso consiste la vida cristiana. Justicia, paz y gozo. ¿Por qué? Porque estamos caminando con el esposo, como vemos aquí, ¿no? Estamos de fiesta realmente. Los discípulos de Jesús entonces no ayunaban porque Jesús estaba ahí con ellos. Prácticamente es eso. Con Jesús todo el tiempo ellos estarían concentrados en las cosas espirituales. No estaban ayunando porque estaban con Jesús. ¿Sí te das cuenta de eso? Es como si el día en que estemos en el cielo, cuando estemos en la presencia de Dios, nos apartáramos para ayunar. Eso sería ilógico, ¿no te parece? ¿Por qué? Porque todo el tiempo estaríamos delante de la presencia de Dios. Allá, para que veas, ahí ya no va a haber ayuno, ¿ok? ¿Para qué ayunar? Estoy con Él, o sea, no necesito apartarme para buscar a Dios, para enfocarme más en el Señor, ¿ok? Es lo que estaba pasando, los discípulos están con Jesús. Una muestra más de que ellos no estaban viendo a Jesús como el Mesías, no lo estaban viendo como Dios, como Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Pero dijo algo más Jesús, y eso es muy interesante, al final del verso 15. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán, ¿verdad? Esta es una referencia a la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. O sea, un día ya no van a estar caminando en esta tierra con Jesús. Él no estaría para siempre aquí en la tierra con sus discípulos, ¿verdad? Y llegó ese día, ¿ok? Llegó ese día, lo vemos en Juan 13, Juan 14, cuando Jesús está despidiendo de sus discípulos, están turbados ellos porque Jesús les dice, ya me voy, ustedes no pueden seguir. O sea, se acabó mi tiempo aquí en la tierra con ustedes. Nada faltó que Jesús les dijera en ese momento, ahora pónganse a ayunar. Ahora sí es tiempo de ayunar. Eso es lo que está diciendo aquí, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces sí, habrá ese tiempo para ayunar. ¿Okay? Pero ahorita no, estoy con ellos. ¿Sí? Jesús sabía que su presencia física no estaría siempre con los discípulos. Cuando Él no estuviera físicamente, entonces sería el momento más apropiado para ayunar. Después que Jesús ascendió al cielo, es cuando entonces ya vemos a los discípulos orando y ayunando, ¿no? Habría un tiempo para hacerlo, cuando el esposo los será quitado. Pero ese momento aún no sucedía. Ellos estaban disfrutando la presencia del esposo. Entonces el mensaje, como te decía, el mensaje de Jesús es muy claro, muy claro. Jesús está diciendo, yo no soy como los fariseos, yo no soy como Juan el Bautista, yo soy el Mesías. ¿Se dan cuenta? El esposo para el pueblo de Dios.
Fíjate lo que ahora dice en el verso 16. Esto le da pauta a Jesús, ¿no? Verso 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Se hace peor la rotura. Entonces ahora pone otra ilustración. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Qué está hablando? Nadie va a parchar, digámoslo así, un vestido viejo con un parche nuevo, ¿no? En ese entonces. ¿Por qué explica? Porque tal remiendo, ese parche, va a tirar el del vestido y se hace por la rotura. La palabra que usa aquí Jesús para referirse a viejo significa viejo, pero algo que está viejo y gastado, ¿no? Porque tú puedes tener un clásico, ¿verdad? Bien cuidado y te va a aguantar. Pero puedes tener un auto viejo que ya está para la chatarra, ¿verdad? Haz de cuenta, está hablando de eso. Es algo que ya está gastado. Ya no sirve, está perdiendo su función. ¿Ok? Dice, si tú pones un paño nuevo en un vestido así de gastado, no va a servir. Entonces, cuando Jesús habla de un vestido viejo, se refiere a un vestido que está desgastado por el uso. Si a ese vestido desgastado le pones un remiendo de tela nueva, la tela nueva al lavarse se va a encoger. ¿Y qué va a suceder? Va a estirar la tela desgastada al punto de romperla. O sea, cuando te lo pones, a ver, bonito, pero nada más métela a la lavadora y la tela nueva se va a encoger y va a rasgar todo el vestido, es lo que dice. ¿Qué quiere explicar Jesús con esto? El cristianismo no tenía que ponerse como un remiendo sobre el judaísmo. Es lo que está diciendo. La ley y la gracia no se pueden mezclar. ¿Ok? Jesús vino a cumplir la ley. ¿Verdad? Él vino a cumplir la ley. La cumplió en vida. No pecó, no se dio pecado, cumplió la ley. La cumplió en la cruz. ¿Verdad? Y la está cumpliendo el día de hoy en nosotros. ¿Sí te das cuenta de eso? Pero es para que tú y yo no intentáramos cumplirla, porque tú y yo no podemos cumplirla. ¿Ok? Aún el día de hoy, aquello que no podemos hacer, el Espíritu Santo lo hace en nosotros, el Espíritu de Cristo obra en nosotros. Pero lo que Jesús vino a hacer fue eso, porque tú y yo no podíamos cumplir la ley, que era la única manera de poder justificarnos. Estábamos destituidos, ¿verdad? Ya habíamos reprobado desde ahí. Es Jesús quien viene y cumple la ley y lo cumple por nosotros. Entonces por eso te digo, la ley y la gracia no se pueden mezclar. O sea, tratar de alcanzar aceptación delante de Dios por estos dos medios no se puede, o es uno o es otro. Gálatas, la carta del apóstol Pablo a Gálatas, todo el tiempo está hablando de eso. No puedes unir estos dos métodos. No puedes, son antagonistas. Si agarras uno, vas a perder el otro y viceversa. Si vas a seguir la ley, estás echando la gracia de Dios. Y si vas a vivir por la gracia de Dios, la ley queda anulada en el sentido de que ya fue cumplida por ti. Bueno, fue cumplida por Cristo más bien, ¿verdad? La cumplió por ti, a eso me refiero. Entonces, qué necedad de que muchos cristianos el día de hoy se llaman cristianos, quieren mezclar las cosas. Sí, la gracia de Dios, pero también tengo que cumplir, tengo que hacer esto, tengo que guardar esto, tengo que guardar el sábado, tengo que hacer. Dices, no es por ahí, o sea, estás mal. El día de hoy todavía hay muchas enseñanzas acerca de esto. Enseñanzas que están tomando nuevamente mucha fuerza en la comunidad cristiana. Entre ellos los judaizantes, que siguen arrebatando gente de la iglesia, llevándoseles al engaño de sí, es Cristo, pero también tienes que judaizarte, tienes que pasar por el ritual de la circuncisión, tienes que seguir la ley, tienes que guardarla, pero también es Cristo. No puedes mezclar. Lo que Jesús está diciendo aquí, claramente este pasaje lo está enseñando. Jesús, el nuevo pacto, el evangelio, no es un parche al judaísmo. Es algo nuevo. ¿Te das cuenta? Si tú lo ves así, va a perder todo el sentido y todo lo que Cristo puede hacer por nosotros se pierde totalmente. Solamente Jesús.
Solo Cristo. Aquellos que se afanan en sí Cristo, pero hay que guardar también, hay que guardar el sábado. Vamos a guardar el sábado. No va a comer, ya sabes, ¿no? Carne de puerco, porque no. O sea, no estás entendiendo el Evangelio. No estás entendiendo lo que Jesús vino a hacer. El cristianismo no tiene por qué ponerse como remiendo sobre el judaísmo. Si Cristo, regresando al texto, si Cristo hubiera obligado a sus discípulos a guardar las tradiciones de los judíos, a ayunar como ellos ayunaban, me refiero a eso, habría puesto remiendo de paño nuevo en vestido viejo, ¿te das cuenta? De esa manera el Evangelio no habría tenido nada que ofrecer a los judíos, más que un simple parche. Jesús está mostrando exactamente esto. Claro, los discípulos van a enfrentarse con ese tema más adelante, ¿no? El primer concilio en Hechos 15 es el tema. Ellos no están entendiendo nada. Pero Jesús ya está explicándonos esto. La religión, ya en ese momento, de los judíos, el judaísmo, ya estaba en ese sentido, por tantas tradiciones que le fueron añadiendo los judíos, su religión ya estaba tan gastada y rota, como vimos, el vestido, que no tenía sentido hacerle mayor rotura si le ponías un paño nuevo. ¿Se dan cuenta? Entonces Jesús no vino a arreglar ese viejo sistema del judaísmo. Jesús vino a crear algo nuevo, ¿verdad? Por eso le dijo un nuevo pacto en mi sangre. Le dio un nuevo sentido al Cordero. ¿Recuerdas? La Pascua. Esa última cena con sus discípulos lo recuerda y dice: ese es el nuevo pacto en mi sangre. Es un nuevo significado de la Pascua. Seguramente era la celebración más grande del pueblo judío, porque fue su liberación de Egipto. ¿Recuerdas el Éxodo? Y Jesús lo toma y dice: yo vine a traer libertad de pecado ahora. Y Juan el Bautista le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo cubre. Eso es lo que hacía el Cordero de la Pascua. Jesús viene y ¿qué hace? Quita el pecado del mundo, cumpliendo la ley por nosotros en la cruz, llevando nuestro pecado. Pensar que Jesús, te lo decía, obligar a sus discípulos a meterse en las tradiciones judías, era romper el sentido de lo que Él vino a hacer con un nuevo pacto. Fíjate ahora lo que dice el verso 17. Lo va a ilustrar de otra manera. Dice: ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Quizás no estamos tan familiarizados con este ejemplo, pero ¿qué es un odre? ¿No? Un odre era un recipiente donde se guardaba el vino, y eran recipientes de cuero, era de piel, ¿no? De un animal se usaba y se llenaba. Al día de hoy ya creo que usan botas, ¿no? Los que les gustan los toros, por ahí atrás, ya luego usan botas de piel donde llenan de licor, ¿no? No sé qué le echan ahí, agüita bendita o algo así de echar. Pero lo usaban el vino, ¿no? Y los odres eran nuevos porque el vino, para fermentar, sacaba gases, y lo que hacía es que el cuero se inflaba, ¿no? Tenía cierta elasticidad cuando estaba nuevo, entonces podía soportar la fermentación del vino, ¿okay? Pero si tú ese mismo odre ya usado le echabas vino nuevo, ya la siguiente fermentación ya no se volvía a estirar, perdía esa capacidad de estirarse. ¿Qué pasaba? Pues se rompía, no servía más, ¿okay? Para poder fermentar el vino. Entonces eso es lo que Jesús está diciendo, ¿no? No se echa vino nuevo en odres viejos, ¿ok? La aplicación es clara. Si el vino nuevo del cristianismo se echaba dentro de los odres viejos y rígidos del judaísmo, tanto el cristianismo como el judaísmo se perderían.
¿Se dan cuenta? El antiguo judaísmo es así, inflexible. ¿Debido a qué? A las tradiciones que se le añadieron, rigurosas. Se hizo tan duro que llega algo nuevo y lo puede romper. Todos los requisitos, los rituales, no son aptos para el nuevo pacto. Por eso Jesús dice, yo no vine a abrogarla, le vine a cumplirla. O sea, eso ya está cumplido. O sea, Jesús no vino a decir, ¿saben qué? Traigo un nuevo pacto y el viejo no sirvió. No, lo cumplo. Fue hecho con un propósito, ya cumplió su propósito. ¿Verdad? Pues el pueblo judío se quedó con el antiguo pacto. Vieron a Jesús y el nuevo pacto, en lugar de abrazarlo, lo rechazaron. Entonces, el cristianismo no podría ser una simple secta judía, ¿ok? Como muchos pensaban en ese momento. Pues son los judíos, ya sacaron otra rama de su religión más, ¿no? No puede ser otra secta judía y sobrevivir. El cristianismo era más que eso, era la institución de un nuevo pacto. La plenitud del nuevo pacto, lo que iba a hacer era romper la vieja tela y los sobres del antiguo pacto. La libertad que el nuevo pacto traería iba a destruir seguramente esos cueros del ritualismo del antiguo pacto. Por eso Jesús dice, o sea, no están entendiendo lo que yo vine a hacer. Estos líderes religiosos querían que Jesús hiciera un arreglo y mezclara sus mensajes y su ministerio al de ellos. Si Jesús se hubiera conformado a todos sus rituales, a lo mejor se hubiera sido más aceptado. ¿Me explico? Pero Jesús vino a hacer otra cosa. Él rehusó hacer eso. Él no vino a remendar lo viejo, vino a traer lo nuevo. Y eso lo podemos ver claramente. Es lo que está explicando aquí. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Qué importante es eso. A través de los siglos, todas esas antiguas formas rígidas rara vez podrían contener la obra de Dios. Ahora piensa en nosotros como persona. Jesús les dijo, yo no vine por los sanos, vine por los enfermos. La referencia de Jesús, los sanos son aquellos que están enfermos, pero están tan duros, tan rígidos, que no pueden reconocer su necesidad y piensan que están sanos, ¿verdad? Pero están bien enfermos. Pero así es el hombre el día de hoy. Estamos tan rígidos, tan endurecidos, tan gastados, que el evangelio no tiene mucho que ofrecernos. Mucha gente todavía al día de hoy ve el evangelio de Jesucristo como un parche en su vida. No entiende eso. Ven a Jesús como, sí, Jesús me ayudó a salir de las drogas, qué bueno. Sí, Jesús me ayudó con mi matrimonio. Pero Jesús quiere hacer más que eso. Eso solamente es poner parches en tu vida. Jesús quiere hacerte nuevo, un nuevo odre. ¿Sí te das cuenta de eso? Para poder recibir todo lo nuevo del pacto, tú y yo necesitamos ser nuevos. Dios busca nuevos odres, porque los viejos odres ya no se pueden extender más. Se van a romper. Pero muchas veces ahí cuando nos rompemos realmente, es cuando Dios nos hace nuevos. ¿Verdad? Jesús no vino a parchar nuestras vidas, Él vino a hacernos nuevos. ¿No lo que dice la palabra? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. La dureza, la rigidez ya pasó. Tus tradiciones, la forma en la que creciste, Dios quiere hacerte nuevo. Pero muchos siguen usando a Jesús como un parche en sus vidas.
Y eso no va a funcionar. Bueno, te puede funcionar en unas cosas, pero no va a la raíz, no te va a cambiar. Al final no te va a salvar eso. Vimos la historia la semana pasada del paralítico, ¿recuerdas? Increíble. La fe de esos hombres. Hacen un hoyo, bajan al paralítico, Jesús lo ve y le dice simplemente, al ver la fe de ellos, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué buscaban ellos? A lo mejor un parche, sánalo, que camine. Y Jesús dice, yo traje algo nuevo, perdón de pecados, ¿te das cuenta? Y Jesús quiere eso para nuestras vidas. Jesús no solamente quiere el día de hoy solucionar tu problemita, Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere darte vida. Hace poco, en mensaje de diciembre, de diciembre hablamos de eso, ser nuevos, ¿recuerdas? Dios quiere que seamos nuevos. Ese es su lenguaje, algo nuevo. No vengo a parcharte. Estamos rotos realmente ya. Gastados de esta vida. Necesitamos ser algo nuevo. Dios no quiere sacar lo mejor de ti. Él sabe que lo mejor de ti no va a funcionar. Aunque Jesús viniera y parchara todas esas áreas de nuestra vida que están mal, no alcanzaría para que seas justo delante de Dios. Necesitas verlo a Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí te das cuenta? Y eso va a cambiar tu vida, como ha cambiado la vida de muchos de nosotros. Ser nuevos. Porque te decía el domingo pasado, lo veíamos también. No necesitamos una nueva oportunidad, necesitamos ser nuevos nosotros. Recuerda mucho este versículo de Isaías, un versículo que cuando lo leí, lo recuerdo mucho. Cuando creí en Jesús y apenas lo leí, fue uno de esos versículos que agarras y abrazas y te lo aprendes y lo tienes en tu corazón. Y te lo aprendes no porque lo estás memorizando, sino porque lo estás leyendo y te impacta. Y este versículo de Isaías 43, 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Dios quiere hacerte algo nuevo. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Dios dice, ¿no te estás dando cuenta que ya lo estoy haciendo? Dice el texto, otra vez, porque ya lo he hecho, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Tú y yo necesitamos ser nuevos en Cristo. Eso es lo que Jesús vino a ofrecer al hombre. Eso es lo que Jesús está enseñando aquí. Yo no vine a traer el parche de una religión más o una religión más. Yo vine a traer un nuevo pacto. Mi sacrificio, mi vida por ti, para hacerte nuevo. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitas? Solo creer en Jesús. Creer que Él es el Mesías. Los judíos escucharon todo esto y no creyeron. Fueron muy pocos los que creyeron. Rechazaron a Jesús. No lo recibieron como el Mesías. A lo suyo vino, ¿te acuerdas que te decía? Y ahí estaba haciendo lo suyo, mostrándose como Él es, el Mesías. Y los suyos no le recibieron. Ese es Jesús. Un Jesús que no viene simplemente a traerte comodidad en este mundo, quizás todo lo contrario. Viene a darte vida eterna. Y va a haber aflicción, va a haber pruebas, pero Él está contigo. Y puedes tener gozo, porque Él está contigo. ¿Sí te das cuenta? Pero necesitamos creer en Jesús y caminar así, como nuevas criaturas en Cristo. Nuevas criaturas que sí, aunque somos nuevas criaturas, Dios sigue reparándonos, ¿verdad? Está haciendo algo nuevo. Nos está preparando para ese lugar nuevo, nuevos cielos, ¿verdad? Nueva tierra. Nos estaremos con Él para siempre. Entonces el llamado de Jesús sigue siendo el mismo. Cree en Él. Cree en quién es Él. Pues decía al principio, es bueno regresar a los evangelios y recordar quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros. No olvidar quién es Jesús. Él es el Salvador. Dio su vida por nosotros.
Jesús no envió a su Hijo, Dios no envió a su Hijo a este mundo para parchar una religión. ¿Te das cuenta de eso? Él lo envió para darnos vida, una nueva vida y una vida eterna. Vamos a orar y dar gracias a Dios, ¿les parece? Señor, agradecemos tu palabra. Nos recuerdas el propósito por el cual tú viniste a esta tierra, Señor. A veces lo olvidamos, Señor. A veces queremos empezar a mezclar nuevamente, Señor, lo nuevo con lo viejo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que solo se trata de ti, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu perdón, de tu amor. Eso es lo que nos va a transformar y cada día nos hace nuevos, Señor, y nos prepara para ese lugar nuevo, Señor. Padre, te pido que quites la dureza de nuestro corazón, la rigidez. Necesitamos eso, que seamos nuevos para que tu evangelio, Señor, y la libertad que Él trae en nuestras vidas, Señor, pueda estar en nosotros, Señor. Padre, gracias, Señor. Tu plan de redención no falla, Señor. La ley tuvo su propósito y se cumplió. No es que falló, tuvo un propósito y se cumplió. Tu evangelio, Señor, tuvo un propósito y se cumplió. Enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Y te damos gracias, Señor. Ayúdanos a entender que tú no viniste a parchar nuestra vida simplemente, tú viniste a hacernos nuevos. Es lo que tú quieres, nuevas criaturas, Señor. Con nuevos propósitos, con nuevos pensamientos, con nuevas actitudes. Es lo que tú quieres hacer en nuestra vida, Señor. Y aquí estamos, Señor. Tú lo que nos pides es rendirnos, Señor. Quitar esa dureza, reconocer nuestra necesidad de ti todos los días, Señor. Y dejar que tú nos hagas nuevos, Señor. Aquí estamos, Señor, como iglesia, y te pedimos esto, Señor, que obres en nuestras vidas, Señor. Impacta nuestros corazones, Padre, con tu palabra, con tu evangelio, Señor. Déjanos ver la riqueza de tu evangelio, lo que significa, Señor, para todos nosotros. Gracias, Señor, por esta porción que estudiamos, Señor, por tu revelación y sobre todo gracias por tu Hijo Jesucristo. En tu nombre oramos. Amén.